Falta muy poco para el tratamiento parlamentario del proyecto de ley de presupuesto para el año que viene, por supuesto para ser ejecutado, y hay distintas posturas en relación con los partidos políticos a los cuales se pertenezca. Luis Zamora, ¿cómo ves el proyecto de presupuesto para el año que viene? Bueno, mire, esta tarde lo defiende Duhovne, ¿no? Sí, a las 14 horas. Sí. El proyecto de presupuesto es, uno dice siempre, el gobierno está destruyendo la Argentina, está vaciando el país. No es una metáfora. El proyecto de presupuesto reconoce que en estos 4 años Macri destruyó riqueza del 2% del Producto Bruto. Lo reconocen en el proyecto de presupuesto, computando. Es decir, entre la destrucción de riqueza, caída del Producto Bruto del primer año, subió el segundo año, cayó este año, cae este año, y va a caer el año que viene, pues ya lo reconoce el gobierno, promedio da 2 puntos. Es decir, destruyó riqueza construido por el pueblo. Eso es destruir el país, es vaciar el país. ¿Por eso qué significa? Menos plata para educación, menos plata para hospitales, para infraestructura escolar. Dos integrantes del cuerpo de la escuela de Moreno vuelan por los aires, pierden la vida, defendiendo la comida para los pibes, defendiendo la educación pública. Eso significa que el gobierno diga, reconozca que desde que subió, fueron 4 años que perdió la Argentina. ¿Qué perdió con él? Bueno, es un reconocimiento público. Después podemos discutir todo cómo estaba el país en el 2015, cómo venía, etcétera, declinando. Nosotros fuimos opositores al gobierno anterior. Sí, es verdad. Profundizó todos los problemas de este gobierno. Ajá. Pero es una confesión. Es decir, un trabajador construye riqueza y el gobierno la destruye. Esto es lo que es el presupuesto del 2019. Tiene algunos elementos, pero muy contundentes respecto de que... ¿Qué significa destruir riqueza? Significa que aumenta la pobreza, significa que aumenta el desempleo para la economía, baja el salario, baja la jubilación. Significa que ayer en el Hospital Posadas tuvimos una ronda acompañando contra los despidos de profesionales. Están muy complicados en el Hospital Posadas. Sí, sí, un hospital público, es el único hospital público de la provincia de Buenos Aires que depende de Nación. Mire, lo que significa, porque esto es el presupuesto es un reflejo de lo que ocurre después en la vida cotidiana, ¿no? Despidieron a todo el equipo de cirugía cardiovascular infantil. El director, acusando... Siguen 2 médicos. Sí, acusando de profesionales, sí, despidieron a algunos profesionales. Y el director, identificado con Cambiemos, el doctor Kreutzer, salió públicamente a renunciar porque dice que las acusaciones al personal son injustas, que es un equipo que él da la cara por ese equipo, y renunció. Se quedó sin equipo de cirugía cardiovascular. Es uno de los 3 o 4 de todo el país, yo no sabía. Hay 4 o 5 equipos de cirugía cardiovascular infantil, uno era el del Posadas. Bueno, mire lo que hizo una profesional, la doctora Paola Planisi, una joven neonatóloga, recuperadora, la despidieron. Había una guardia, ella hacía la guardia 24 horas los días jueves. Se dio cuenta que había 8 bebés internados que no iban a tener atención, porque no es que la reemplazan, no, porque como quieren ajustar, la despiden y no reemplazan. Fue a laburar, a cuidar los pibes. Claro. ¿No? Pero fíjese, entonces, para mí es un símbolo. Sí. El desafío que tenemos como pueblo es ese ejemplo de esta... Es como Sandra, que voló literalmente por el aire igual, para caer en el patio de la casa enfrente, que iba los sábados a la escuela sin percibir, por supuesto, ningún dinero la gobernadora extra, Vidal sacando plata de su bolsillo. Exacto, la gobernadora Vidal y Macri destruyen la escuela pública y la maestra la defiende a la escuela pública. Lo que no hay inversión en infraestructura ponen el cuerpo los maestros y las maestras, y encima tienen que recibir las difamaciones de que ponen a los pibes de rehenes, que ponen sus intereses. Están defendiendo la escuela pública, su salario, que tienen derecho a defenderlo, pero también es el derecho a ser educado de los pibes y a comer. Y a reemplazar y a suplir lo que no viene de arriba, hacerlo de abajo. Bueno, a mí me impactó lo de esta médica, pero también es el ejemplo de Sandra o de Rubén. Excelentes médicos, tenían 25 años allí en el hospital. Sí, bueno, el director renunció, Kreutzer, el director, el jefe del equipo, ¿no? Diciendo que es de Cambiemos, lo dice públicamente en los twitters. Bueno, es decir, el pueblo tiene el desafío de lo que están vaciando de arriba, defenderlo de abajo.
El 24 tenemos una oportunidad, porque muchas veces, mire, yo lo cuento siempre porque, claro, uno frente a la... El paro de la CTA con movilización. Con movilización, el de la CGT exactamente. El 25, tenemos que hacer un parazo el del 24, no el del 25. El 24 y el 25, hay que hacer un parazo el 25 y va a ser un parazo, pero hay que hacer una gran marcha el 24, porque como es un paro dominguero, el de la CGT, propio de la complicidad que tiene con el gobierno, tiene que llamar a este paro obligado ya por el malestar que se extiende por Argentina. Es muy importante, mucha gente me dice acá, sobre todo cuentapropistas, comerciantes, decir que no tienen gremio, que no tienen, o jubilados, jubiladas, pensionadas, angustiadas, dicen, ¿qué podemos hacer? Vaya al 24. Vaya al 24, llenemos la plaza. Usted no tiene gremio, pero ahí tiene una oportunidad. Vayamos todos, hagamos una unidad enorme contra el gobierno. No están discutiendo en Wall Street la educación pública en Argentina. Vamos a bajarle, va a volar una escuela por los aires, pero les vamos a garantizar el pago de deuda. Ahora, 24 y 25. ¿Y el 26 qué puede pasar el día después? Pero cuando está después de la pausa, sí, gracias. Cómo no. El 24 de septiembre, o sea, el lunes próximo, va a haber un paro con movilización dispuesto por la CTA por 36 horas y el día 25 ya hubo la ratificación de parte de la CGT de un paro pero sin movilización. Le preguntaba a Luis Zamora antes de ir a la pausa, bueno, ¿qué pasa con el día después, el 26? ¿Qué pasa después de los paros? Yo venía en el 48 hablando con el colectivero y con algún pasajero, y me decía, paramos, pero después ¿cómo seguimos? Porque ahí todo no lo vemos más. Claro, está ese drama del cáncer de la dirigencia sindical de la mayoría de la CGT, que ya se sabe que el martes después lo van a ver con Macri negociando, transando, bueno, pero él mismo me decía, claro, pero más voy a perder si no lucho, porque estoy perdiendo 20 puntos de mi salario. Entonces me descuentan el día por el día del paro, pero estoy apostando. Bueno, le digo, el miércoles júntense entre ustedes para ver cómo siguen. Hay que hacer desde abajo lo que no se hace desde arriba. Entonces, lo están haciendo. Lo de Moreno fue una pueblada el otro día. Todos los comerciantes que no pueden hacer paro, los contrapropistas, jubilados, el pueblo de Moreno, detrás de los docentes, defendiendo la convocatoria, defendiendo la escuela pública. Las escuelas cerradas por el escape de gas que hubo y las 2 víctimas fatales. Fíjese, ¿no? Están discutiendo en Wall Street cómo le aseguran, y el presupuesto de esta tarde, cómo le aseguran el pago de intereses de deuda a los usureros, y a los docentes de Moreno le dicen la escuela está cerrada porque no podemos invertir en infraestructura. Las clases en las plazas, en los clubes. Sí, exactamente, y todavía la secuestra. Y los comedores, como no tienen comedor escolar, bueno, hacen ollas. Efectivamente, bueno, y cuando hacen ollas, secuestran y torturan a una maestra de Moreno por hacer ollas populares. Corina de Bonis. A Corina de Bonis. ¿Y dónde está el gobierno? ¿Dónde está? Está negociando con Wall Street. Usted me preguntaba por el presupuesto. Ahí está la vida cotidiana de todos nosotros. El presupuesto... Pero digo también, para entrar en el presupuesto, el día después, el 26, ¿qué lectura podría hacer, por ejemplo, el gobierno nacional en relación con esos paros? Si el paro es débil y la marcha es pequeña, el gobierno se anota un triunfo y dice, el pueblo me acompaña. ¿Y si es una movilización importante, un paro importante? Indica si que va a ser una expresión, porque va a ser en capital, pero va a ser en todo el país. ¿Y qué significaría? ¿Que convoque, y por nos ejemplo, estimula a los todos, porque el desafío es parar esto. Tenemos que defender este país que lo están destruyendo, como le dije al principio, lo reconoce el presupuesto. Macri está destruyendo la Argentina año a año. Bueno, entonces el pueblo construye riqueza. ¿Y destruir qué significa? Que se fugan. Lo que se construye de riqueza se fuga afuera, o en pago de intereses. Acá están festejando que ayer especuladores y usureros del extranjero compraron letras del Banco Central, del Banco Central por $1.000 millones. ¡Qué grande! Más usura. ¿Qué significa? Que en pocos meses esos se llevan triplicado lo que invirtieron. Porque no es inversión para crecimiento y desarrollo, es inversión especulativa, lo que vimos en estos 4 años. Entonces, sí, este diálogo con un colectivero, o el diálogo con una jubilada, o el diálogo con un trabajador o un docente, es organicémonos desde abajo. Sí, tenemos un gran desafío, la dirigencia es de una complicidad manifiesta. Hemos visto fotos de la CGT celebrando con Macri el fin de año. Bueno, en fin, los hemos visto reunidos con el Fondo Monetario el otro día. Usted critica a la CGT, pero digamos adhiere al paro de la CGT. Sí, porque hay que tomarlo en nuestras manos. Independientemente de lo que usted critica de la CGT. Seguro, porque es una oportunidad de pegarle de responder a los golpes del gobierno. Un parazo
sería el segundo parazo de este año, donde la mayoría de la población está de acuerdo en que hay que hacer medidas de fuerza para parar. Lo que tiene dudas es de los dirigentes, de confianza completa, más que dudas, de las traiciones de los dirigentes sindicales, que el día martes el trabajador para y pierde el día, es decir, en el sentido que le descuentan el día a las patronales, y después el dirigente sindical no lo defiende. El día miércoles está negociando y transando. El dirigente sindical, digamos, no defiende, pero hay muchos que son delegados de base. Exacto, bueno, y ahí es que lo son que... los que a veces cuando tienen algún problema en la fábrica y demás no encuentran una correspondencia, digamos, en el dirigente gremial, que es el que puede tomar Exactamente, cartas en el bueno, asunto. entonces frente a eso... mucha izquierda también en, Sí, en los delegados de frente a base. eso, Ha uno se crecido encuentra en el la dilema. ¿Le hago el juego al dirigente gremial o le paro al gobierno? ¿Quién me está metiendo la mano en el bolsillo? El gobierno. Tengo que pararle, tengo que enfrentarlo. ¿Cómo? Si el paro es fuerte, al día siguiente yo voy a estar más fuerte frente a mi patrón para negociar, o el patrón va a estar más fuerte contra nosotros en despidos, en vacaciones. ¿Y qué va a pasar? Por eso yo creo que si el paro es fuerte y la marcha es muy importante, todos los que hemos participado de marchas grandes, sabemos que si las marchas son grandes salimos estimulados para ir a nuestro lugar de trabajo y sentirnos más fuertes para enfrentar el día siguiente. La misma situación que en otras oportunidades en que había tanto respeto por los convenios colectivos de trabajo. Bueno, que ahora no. todo, por eso tenemos que ir para reclamar reapertura de paritarias. El salario se ha caído 20 puntos. Todavía hay convenios, muchos, con aumento del 15% este año. Estamos ya cerca de 45, el gobierno reconoce 42, sí, así que imagínese, estamos perdiendo 20 y pico de puntos. Hay convenios que se reabrieron, Camionero, por ejemplo, y firmó 25, y ya estamos a 40 y pico. Camionero ya se adelantó, sí. Sí, pero firmó 25, o sea que se están perdiendo 20 puntos. Perdiendo. O sea, hay que reabrir todas las paritarias. Tenemos que ir a reclamar con carteles que digan reapertura de paritarias. Hay que pelear por el cambio de movilidad. Los jubilados están perdiendo 10, 12 puntos este año. En el aumento de septiembre se acaba de perder, con una jubilación de 8.000 y pico, que ya en el 2015 era una jubilación poco digna. Ahora es indigna, es desesperante para un jubilado vivir. ¿Quién puede vivir con 8.000 pesos? No se puede pagar ni el alquiler. 3.000 pesos en medicamentos aproximadamente. Pero imagínese, nos mandaban mensajes a las redes sociales. Fíjese que si usted paga 3.000 pesos de medicamento y tiene que pagar alquiler y despensas, y entonces ¿qué? Paga todo eso el 2 y después tiene 28 días para vivir, ¿con qué? Eso es lo que le pasa a la mayoría de las jubiladas y jubilados. Entonces, por eso cuando decimos paremos, hay que desconocer este acuerdo con el FMI. La deuda externa no es una deuda del pueblo. Lo que es del pueblo es la deuda interna. Desconocer el acuerdo, ¿qué significa? Que no lo firmó el pueblo. O no pagar. No es una deuda del pueblo y no es un acuerdo del pueblo. El ajuste que acuerda en estos momentos en Estados Unidos Macri no lo está haciendo en nombre del pueblo. Pero esto no es una frase porque yo estoy en desacuerdo o autodeterminación esté en desacuerdo. Sí. Todos recordamos que cuando se firmó el acuerdo con el fondo, todas las encuestas publicadas en Nación, en el diario Clarín, en todas, decían que el 75% del pueblo estaba en contra de que el FMI venga a la Argentina a acordar con el fondo. Es decir, que el Fondo Monetario sabe perfectamente que el pueblo no está a favor. Por lo tanto, no puede entender que cuando firma Macri está firmando en nombre del pueblo. Nosotros tenemos el derecho a desconocerlo, no solo porque perjudica al país, está priorizándose que un usurero de Wall Street cobre sus intereses y una jubilada no. Y que el usurero cobra porque se le baja a la jubilada. Es decir, la plata que se le saca al país y al pueblo es para pagar los intereses. Tenemos derecho a desconocer esa deuda. Es una deuda que nunca contrajo el pueblo y además la hemos pagado varias veces ya. Recordemos que la dictadura dejó 45.000 millones de dólares de deuda externa porque nos puso una bayoneta en la 100, firmó eso. Hoy ya no se sabe, pero alrededor de 400.000 millones. ¿Y cuánto hemos pagado? Unos 500.000 millones de dólares. Es decir, hemos pagado varias veces. Va a llegar a 111% el PBI, la deuda pues sí, externa. Con los aumentos de deuda. Año. Sí. Claro, porque entre otras cosas, lo que el presupuesto de esta tarde pretende que se apruebe, hay un artículo que dice que autoriza a Macri a reestructurar la deuda, con lo cual seguramente eso va a significar mayores intereses, mayores montos. Y además, para acordar con el fondo, le está pidiendo 15.000 millones de dólares más. Claro, es una modificación para que la gente entienda del artículo 65 de la Ley de Administración Financiera, que contempla, digamos, que el Poder Ejecutivo puede realizar una reestructuración de la deuda cuando los montos, los plazos y las tasas de interés
digamos, se encuentran en mejores condiciones. Exactamente, En cuanto la ley a lo que va a pactar. 24.156. Claro, y la modificación que se hace de ese artículo tiene que ver, cambia eso, diciendo no que van a ser mejores montos, mejores plazos y mejor interés que se pague, sino de acuerdo a las condiciones imperantes del mercado. Del mercado financiero. Claro. Es decir, de acuerdo a los intereses del usurero, especulador, que hoy rige lo que es el mercado financiero. O sea, eso indica que el gobierno ya está pensando en que no va a poder pagar esta deuda, porque justamente la oposición le estamos planteando desde el pueblo límites, límites, límites. Yo le comentaba recién en el intervalo lo de el proyecto 5x1 de los 5 hospitales transformados en uno. Es decir, eso significa cierre de hospitales, pérdida de fuente de trabajo, peor atención de salud en el Curí, en el Ferrer, el Udaondo, el IREP y el Muñiz, que son hospitales monovalentes con especialidades distintas. Quieren hacer todo en un polivalente faraónico, un proyecto de Larreta, que ante la oposición de los 5, de los trabajadores y de los pacientes, porque hay que ver, estuvimos acompañando esos abrazos en defensa de esos hospitales, estaban los pacientes que en silla de ruedas, en el IREPA y en el Bajo Belgrano, intentan hacer un ajuste, intentan hacer un negociado inmobiliario. Se imagina lo que vale, imagínense el Curí en Parque Centenario, lo que vale eso, claro, venderlo. Bueno, y tiene empezado a venderlo, lo dice el decreto, y lo saca por decreto, como un monarca. Bueno, Larreta es como un pichón de monarca, quiere reemplazar a Macri, ¿no? Él está peleando con Vidal a ver quién reemplaza a Macri en el futuro. Entonces, el tipo está, ¿qué hace el tipo? Pinta la ciudad, abajo, el Durán el otro día era un ejemplo, Hospital Durán, todo pintadito de afuera, pero adentro se cayó un ascensor y casi que mueren los médicos que iban y un camillero, creo, que iban en el ascensor. Bueno, esa es Larreta, ese es el país. Como la población se opone, entonces lo sacan imperativamente, pero no son monarcas. Actúan como monarcas, pero no lo son. Tenemos que, por eso en la plaza, decirle no al FMI, no a los pagos de deuda, sí a que se reabran las paritarias, sí a los aumentos de las jubilaciones, en defensa de la escuela pública, es en defensa de nosotros mismos, y vuelvo al comienzo de este diálogo, es en defensa del país que Macri está destruyendo. Muchas gracias, Luis Al Zamora. contrario.